Bienvenidos una vez más a Lívidos Desolados. En esta ocasión estamos de manteles largos con una invitadaza, me atreveré a decir, una gran amiga que el destino nos unió y pues de cariño nos hicimos primos porque compartimos el mismo apellido. ¿Cuál es? Olvídalo, me traería consecuencias políticas más adelante. A nuestra invitada Cristina que también tiene un podcast, Divagantes MX. Mandamos un saludo a todos los divagantes y a su público. Y a su público, exactamente. ¿Cómo estás, Cris? Bien, disfrutando una cerveza con su compañía. Ya tenía mucho que no los veía y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. No, el honor es nuestro, Gracias, Filos. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y sobre todo por el tema que abordaremos, ¿no? ¿Qué tema es, Cris? Karate Kid, desde inicios, y vamos a hablar de Cobra Kai, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, Ese va a ser nuestro tema. Ricardo y yo acabamos de ver la primera temporada completa de Cobra Kai, así que... Vienen frescos. No, de hecho, ya olvidé todo lo que tenía que hablar. Es pura sin piedad, ¿no? Sí. No, es golpea primero, golpea fuerte y sin piedad, ¿no? Sí, ¿no? Y así pule y en cera, así, ¿no? Estoy bloqueado ya con eso. Antes de empezar, también quiero agradecerle a nuestro editor, a Darío. Muchas gracias por la labor que has hecho. Todos los videos, la edición que se ha realizado ha sido por Darío. No, ya el tema que nos compete. Yo en lo personal estoy nervioso por tu compañía. Eres una impone, ¿sabes? Eso es mentira. El tema es ya formalmente la adolescencia. Y lo que compete ahí, creo que ya habían tocado un tema bien orgánico, creo que habían comentado un tema dentro de sus podcast de divagantes, ¿no? Ajá, hablamos del trabajo en la adolescencia, no tal cual la adolescencia, pero sí tocamos un poquito superficial lo que, bueno, más bien el trasfondo de todo lo que parte de la adolescencia. Oye, tú elegiste de hecho este tema para el podcast, la juventud. ¿Eso por qué fue, Cris? No sé, bueno, es que creo que hay muchos conflictos y como que siempre tratan de ver al adolescente como un inepto o más bien como una persona muy visceral, ¿no? Nada le parece, todo tiene que ser blanco o negro. Están como en una decisión, se van como mucho a los extremos, pero en sí nadie como que valora o le da una importancia a esa etapa que yo creo y considero que es la más difícil de toda nuestra vida. Porque obviamente te vas forjando a qué es lo que quieres y si no tienes una guía bien, o sea, por ejemplo, podemos hablar de padres, hablar de maestros, de abuelos. Maestros del Cobra Kai, por ejemplo. Del maestro, ¿no? Senses. Ajá. Y si no tenemos esas bases bien estructuradas, obviamente en nuestra adultez pues te van a presentar, no sé, por pues un tipo de adicción o incluso maltrato en la casa, en la familia, ¿no? Ya cuando uno tiene hasta su familia, pero creo que es lo más importante de la vida, tal cual, de todas las etapas, creo que es lo más importante, pero lo que más ignoran. De hecho, las personas es de, ay, está en la adolescencia, no le hagas caso, ¿no? En vez de, oye, pues déjame explicarte cuáles son los cambios que vienen en ti, ¿no? O sea, son muy fuertes, tanto física y emocional, y te digo, la gente es como, ignora esta parte, y que de hecho, vuelvo a lo mismo, es una parte fundamental para un futuro de nuestra nación, si le quieres ver, ¿no? Por eso me agradó como tocar este tema. Este momento crucial. Sí. Me dejas anonadado, Cris, tocas puntos importantísimos. Yo que estudio psicología educativa, eso de para la nación me tocó. Y sí, o sea, sí que tiene mucha razón. Como, sí, no es que me dejaste sin palabras, la verdad. Me quedé unos comentarios preliminares dentro de este partido que vamos iniciando en la adolescencia. Sí, Richard, la lectura que me enviaste no tocaba a la adolescencia específicamente, sino la juventud. ¿Serán lo mismo? ¿O serán cosas distintas? Porque yo tal vez estoy... No sé, tú dime, ¿te sientes joven? ¿Eh? Pues yo descubrí que soy joven. Pero no sabías que eras joven. No
sé, sentía que era joven, bueno, no, ya no me sentía joven desde hace unos años, no admitirlo, pero ahorita dije, creo que encontré la fuente de la juventud socialmente, de forma inconsciente, entonces creo que está bien. Abriéndote al escrutinio social, mi querido Félix. Así es, como veremos, tengo 29 años. Siento totalmente. Y sociológicamente soy joven todavía. Bueno. Ya veremos por qué. Dentro de los comentarios que menciona Chris y de todo lo que es la adolescencia y la juventud, porque estamos en esa variante entre la juventud, eres adolescente, te comportas como un adolescente o pues salte de tu casa de tus papás, ¿no? Puede haber tres acepciones, puede haber tres aciertos dentro de la psicología evolutiva de la adolescencia, que son la activación de las hormonas gonadotróficas, como diría Edo, lo que sea eso, de la hipófisis anterior produce el estímulo fisiológico necesario para modificar secularmente lo que ocurre en este periodo de la vida. Muy entendible, muy sencillo. Sí, son cosas del cuerpo, ¿no? Exacto, tus cambios. Consecuencias. El vello puyo. ¿Por qué te vas directamente a eso? O sea, porque eso pasa en la adolescencia. Bueno, ¿no? pero también puedes ¿no? decir el cambio de voz, que a los hombres les afecta mucho, sí. ¿no? Que se avientan acá, los famosos gallos. a ver si no se me salió ahorita. Consecuencias inmediatas de la secreción gonadotrófica, hipofisiaria y de la prosección de la secreción de la hormona de crecimiento de la misma hipófisis. La hipófisis es la glándula pituitaria, que es una glándula endocrina presente en los vertebrados que segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis y el crecimiento. Lo que estamos diciendo es lo mismo. El crecimiento de las partes, ¿no? De todo. El desarrollo de los... Y por último, tu talón de Aquiles, que dices el desarrollo de las características sexuales primarias y el desarrollo de las características sexuales secundarias, a lo que debemos agregar las modificaciones fisiológicas del crecimiento en general, en los cambios de tamaño, pero proporción del cuerpo que se dan en este periodo vital. O sea, lo que, en resumen, cuando pasamos de esta etapa de la niñez a la adultez, que es la pubertad, bueno, la adolescencia, desde la pubertad a la adultez, la adolescencia es el transcurso que te lo mencioné. No solo nuestro físico crece, sino en nuestro cerebro empiezan a haber cambios muy fuertes. Se empieza a desarrollar la parte prefrontal, la occipital y las parientales, más que nada dentro del cerebro, empieza a haber un desarrollo más grande, empiezan a haber conexiones y derivado de esto vienen ciertas características de la adolescencia, ¿no? La parte frontal, si no me equivoco, se ha encargado de cuestionarse muchas cosas y de resolver problemas. Entonces ahí cuando entramos en conflicto con ¿por qué tengo que hacer esto? ¿No? O sea que hay una disposición biológica a dudar de la cuestión en esa época, ¿no? Exactamente. Hay estudios que revelan que la pubertad empieza antes de los 12 años, a los 19 incluso, o que se tarda, es una adolescente tardío, cuando ves en tu secundaria el chiquito. Sí, inmaduro, ¿no? Que no te puedo jugar. ¿Quién era el inmaduro de tu secundaria, te acuerdas? Sin decir nombres. No, sí, bueno, les decían Tachi, y digo, un claro ejemplo de inmadurez era de que él llevaba un yo-yo chino, no sé si los conozcan. Yo también juego con eso. Bueno, no me refiero a tal cual, bueno, si alguien lo juega no me refiero tal cual a eso, ¿no? Sino llevaba uno, pues, para explicar. ¿Tú sí sabes qué es un yo-yo chino? Sí. Bueno, ella tenía ahí su yo-yo chino y el punto es de que un chavo fue a molestarlo también de mi salón. Cobra Kai. Y lo aventó y cayó pues en la copa del árbol. Y este chavo, Tachi, con los palitos del yo-yo chino, quería escalar el árbol. ¿En serio? Y era como, ¿por qué pretendía escalar el árbol con los palitos? Pues sí. Tiene O sea, manos, ¿no? y deja de eso, pues nunca se van a enterrar y si pues pretendes enterrarlos, pues se van a romper y no sé, hay una serie de cosas que te dicen por qué lo hacen. Y hasta el último año de secundaria también
respuestas no tan lógicas para dejarlo O así. sea, una madurez también mental, a eso te refieres. Pues es que en sí una madurez es más bien, una persona consciente o no consciente, yo creo que eso es lo que hablamos de la madurez, ¿no? ¿Qué tan consciente eres? Consciente en acciones concretas o sociales. Pues pueden derivar de los dos. Porque Luis y yo cuando... El tema de la conciencia es un poquito más... porque Luis y yo estamos como... Por ejemplo, estamos viendo Cobra Kai. Por poner un ejemplo reciente y si queremos soltar bueno, pero estamos como, pues, pero estás consciente de que estás guiado, te estás dejando guiar por una serie y obviamente entre amigos va a ser pues más fácil el decir una idiotez, una tontería, un chiste burdo, por si lo quieres ver, ¿no? Pero obviamente si te están asaltando vas a decir, sí, como lo vi en Cobra Kai, pues obviamente, ¿no? Ahí tu conciencia dice, ¿sabes qué? Pues te encontré una pistola, obviamente lo que viene a tele no es real, o tal vez sí, pero no lo llevo a la práctica, pues sabes que te doy mis cosas y ya, a eso es a lo que voy cuando eres maduro y sabes en qué ocasiones y en qué no comportarte como, pues como dices, ¿no? Voy a practicar los golpes. Un adulto tal vez, ¿no? Ajá, Bueno. Madura. Porque digo, entre los adultos también. Exacto. Sobre todo que vivimos en México hay conductas inseguras. Pero porque es una persona que no es consciente de lo que abarca todo lo que está haciendo. Y no importa si tienes 40, 50 años. La madurez parece que no acaba. Exacto. Pero bueno, en la secundaria lo reflejo con este amigo, ¿no? Con este amigo. Pues sí, circunstancias evolutivas en esta etapa pues llegan todo este bagaje biológico y pues no hay otro lugar que expresarlo sino que en la sociedad. No hay duda que en la adolescencia es diferente dependiendo de la expresión sociocultural y sus bases psicológicas le dan características particulares, es decir que dependiendo del ambiente donde se desarrolla el adolescente va a ser diferente por su cultura y por las bases ideológicas psicológicas que se le brindaron, ¿no? Por sus determinantes materiales. No es lo mismo crecer en una familia, o a lo mejor y sí, sumamente agnóstica, que en una familia religiosa. A lo mejor y pueden en ese punto ser iguales, ¿no? El cristiano se pregunta, pero ¿realmente sí existe Dios? Y el agnóstico podría preguntarse, ¿realmente no hay nada? ¿No? Como que podrían chocar en eso, pueden tener esas similitudes diferentes por su bagaje cultural, ¿no? Las dudas son diferentes. Pero al final está haciendo la misma pregunta, ¿no? Está reflexionando, está cuestionando lo que ha aprendido. De una forma lógica, por cierto. Sí. Refiriéndose a la adolescencia como un redespertar sexual y minimizarlo a eso, como que el comportamiento de los adolescentes es meramente hormonal, es reducirlo y sobreestimarlo, lo que ocurre en este momento de estos cambios. Muchas veces se considera que el comportamiento del adolescente es anormal por lo normal que está en nuestra sociedad, o lo que inclusive este ejemplo que pones me recuerda mucho a la secundaria, que nuestro querido amigo Luis, el otro Luis, Luis, no quiero decir su apodo. O tú, güey, o yo. Ajá, sí, la padecimos. ¿No? O sea, como que tienes esa. Yo no me referiría a marginación, pero sí como que esa diferencia de que si ves a tus compañeros como un poquito más estables, más seguros, y dices, ay, como que aquí no encajo, ¿no? Pero es que creo que también es la parte en la que te cuestionas por qué no encajas en algo. O sea, yo creo que todo va de la mano. Y a lo mejor esas personas que tú sentías que sí encajaban eran como, a lo mejor no eran los que se cuestionaban, ¿sabes? Como que ya nada más era muy fácil repetir un patrón en casa y era de, pues es que mis papás me decían o me dicen que me tengo que comportar bien en la secundaria, ¿no? Y a lo mejor tú los veías de una forma más maduras, si queremos ocupar esa palabra, y obviamente tú te estabas preguntando otras cosas y a ellos les decías y eran como de, este es el raro del salón, ¿no? A veces pasaba eso. Sí, lo comprendo bien. No pondré ese ejemplo, pero sí lo pondré después. En el exclusivo, suscríbanse.
En estudios sistemáticos de Thorne y Johnson, en estos estudios como que generalizaron el estereotipo del adolescente con datos, ¿no? Con números. Entonces, bueno, un adolescente es así porque presenta características regularmente. Con así, datos así. estadísticos. Lo sistematizaron y lo individualizaron. Entonces cuando individualizas a todos los adolescentes y los metes en una caja, pues dice, pues estos son los adolescentes. Pero realmente no hubo un estudio más allá de lo sociológico, psicológico, ¿no? Mauricio Knockbell, es que empieza con K, que es donde me refiero, todo lo que he dicho es de su artículo, define la adolescencia como la etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, aprendiendo las primeras relaciones objetales, internalizadas y verificando la realidad que en el medio social le ofrece, mediante el uso de elementos biofísicos en el desarrollo de a su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo que solo es posible si hace el duelo por la identidad infantil. Y comentarios, ¿no? Que aquí es la pregunta siguiente era, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? O sea, no entendí la última parte, pero... O sea, ¿cómo vas a llevar a un adolescente a la vida adulta? Que están todas ya, sus el bases. proceso de transición, como tienes que inculcarlo, ¿no? Adoctrinarlo. No, ¿No? él. Él tiene que aceptar la adoctrinación, él tiene No. que adaptarse ya. O sea, lo que menciona es de que el adolescente tiene que aceptar la muerte, por llamarlo así, es muy difícil, ¿no? Es una palabra muy fuerte, la muerte de su infancia, de su identidad. Y ese transcurso, o sea, todo ese proceso, se tiene que valer de lo que tiene a la mano, sus amigos, la música, Cobra Kai, Para construir su nueva identidad, ¿no? La que va a suplir a la que ha muerto. Ya la forma de adaptarse, podríamos así decirlo. ¿Cómo construye su identidad ya? Ana Freud dice que es muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico en la adolescencia y considera que en realidad todas las conmociones de este periodo de la vida deben de ser estimadas como normal, señalando además que sería anormal la presencia de un equilibrio estable durante el proceso de la adolescencia. O sea, como lo que mencionaba, estabilidad es anormal. en este periodo de la vida, sí. Bueno, no sé si todavía es adolescente, pero parece que sí. Claro que sí, Richard. Dios, sociológicamente aquí está. Lo dice el papel. Exactamente. Apenas si puedo leerlo, pero sí. Ahí está. voy a fundamentar mi juventud ahorita. Ahora ya la vas a dejar, la vas a poner. Lo voy a fundamentar. Pero es lo que mencionaba, ¿no? Que los chicos, muchos chicos que se guían por la normativa que tienen en sus familias, tal vez ahí hay un problema como de castigo, como de represalia, de cero desarrollo individual de la persona. Sí. Sí, tan siquiera, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo en la secundaria me empecé a expandir las orejas y, digo, yo estoy hablando del 2000, como por el 2010, 2011, que ya eran mis últimos años de la secu. Y empieza una canción de los Isoflión. Ese era 2008. La cámara baja. Pero bueno, y después me hice amiga de una chava que iba en el C, ¿no? Y ella me decía, es que yo te voy a pasar y te veía con tus expansores y era de, ¿que a poco no le dirán nada en su casa, no? A mí me iban a regañar, de hecho ella se tardó mucho para perforarse, ¿no? Y en un lugar así tan X como la oreja. Pero ella ya lo veía algo malo, ¿no? O sea, ella al ver esa acción de parte mía, lo primero que pensaba era en sus papás, en un regaño, diciendo, eso está mal. Entonces creo que ahí parte de lo anormal, ¿no? Para ella era algo anormal y para mí era algo muy normal porque mis papás era de, pues no importa si te quieres expandir las orejas, eso no va a impedir que vayas bien en la escuela, ¿no? ¿Ibas bien en la escuela? Sí. ¿Y qué pasó, Cris, entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué sucedió en ese camino? Pues entré al bacho. El bacho fue mi perdición. ¿Aquí en el 15? Sí. Estábamos con eso, mi querido, porque la adolescencia abarca un gran periodo de tiempo. Sí. Bueno, entonces Nobel, para
reducirlo más rápidamente, menciona que es el síndrome normal de la adolescencia. Síndrome por lo social, o yo lo entendí así, de que todos dicen, no, ¿cómo? ¿Por qué se comporta mi hijo así, no? Si mi hijo no era así, no era rebelde. Y como que los padres se preocupan mucho en ese periodo de, pues, bueno, a lo mejor los tuyos no creo. Pero... Ajá, es que están esos dos tipos de padres, ¿no? Pues casi no estaba en casa, Richard, en esa época, entonces creo que no los vi preocuparse por mí. O más bien creo que Pues casi sí, no no nos se veían. Más bien casi no nos veían, de hecho. No porque no estuvieran ausentes, sino más bien no estábamos en casa nosotros. Fue la primavera, ¿no? Aquel ese 2011, 2012. ¿Qué primavera qué? Empiezan a sonar los Flaming Lips. Bueno, pero en 2012 nosotros ya no éramos adolescentes. ¿No? ¿Qué dicen tus nombres? Juventud, no adolescencia. Bueno, pero en la adolescencia ahorita estábamos diciendo que termina a los 21. Ah, chingado, pues entonces sí. ¿Qué me estaba diciendo? ¿No? Lo regresamos para que lo veas. No, está bien, ya voy a juntarlos mejor, adolescencia y juventud, voy a entender como que más o menos lo mismo. ¿Por qué? Bueno, es que tú tienes otro punto importante. Bueno, lo pone en tres, o sea, estas características padres que nos están escuchando, que quieren compartir. Les voy a dejar el link del artículo y para que lo puedan revisar más ¿A detalle? a detalle, porque sí está un poquito largo, ¿no? Entonces hay 10 características, top 10 de un adolescente normal, ¿no? Búsqueda de sí mismo y de la identidad. Ahí vayan apuntando si quieren tocar un tema ahorita. Búsqueda de sí mismo y de la identidad. Top 1. ¿No? El 2 es la tendencia grupal. Es pues, tus squads. Necesidad de intelectualizar y fantasear. La intelectualización es tratar de dar una explicación a lo que sea. A la realidad en la que te estás inmiscuyendo, ¿no? Eso me recuerda a algunas personas que escuchaban en internet que tratan de darle como esa explicación, ¿sabes? No estoy diciendo nombres, tú sabes quién eres. Y fantasear, o sea, como que te creas para sobarte de esa realidad que estás descubriendo, ¿no? Seguramente si hubiera sido adolescente y hubiera visto Cobra Kai, hubiera comprado mi playa de Cobra Kai, ¿sabes? Por fantasear que sabía que era un chico rudo. Necesidad de... el cuarto es crisis religiosa, que puede ir desde el ateísmo más intransigente, o sea, como quemar iglesias, hasta el misticismo más fervoroso. Misticismo. Ajá. O sea, de apegarte a los dogmas. Dos extremos, ¿no? Misticismo. Como el fanatismo religioso y el que odia cualquier religión, ¿no? Bueno, ese... Sí. Aquí se cambian los dos, ¿no? Entonces, estamos en el mismo punto de los extremos, pero ya pensamos que cambiamos. Es lo que me criticas mucho, mi querido Luis. Sí, de que cambias, simplemente volteas a la religión. Yo no volteo a la religión. Decides creer no con la cabeza, sino con los pies, ¿no? No, yo lo sé, bueno, después tratamos ese punto de echar. Desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las características de pensamiento primario. Crisis religiosa, descubrimiento temporal, en donde el pensamiento adquiere las características de pensamientos primarios, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? ¿Para qué se los explico? Evolución sexual manifestándose que va desde el al autoerotismo, o sea, la chaqueta. ¿Cómo le dicen las mujeres? ¿Igual? No sé. Masturbarse, bueno. Perdón por esa vulgaridad. Quiero dejarlo como un término, como masturbación. ¿Sí? Chaqueta femenina puede ser. Sí, nos hundimos. Pues sí. Hasta la heterosexualidad, búsqueda de la homosexualidad y la genitalidad adulta. O sea, no estamos diciendo que la homosexualidad sea algo que se desarrolla en la adolescencia. Simplemente hay descubrimientos. Sí, te descubres como persona, ¿no? ¿Qué le gusta a tu cuerpo, no? Y no estamos diciendo. Sí, es como descubrir qué comida te gusta.
¿A ti qué te gustan más, Filo, las salchichas o la fruta? No, pues sin albur, la verdad, salchichas. Palabras limpias. Actitud social Indicadora. Ajá, con tendencia antisocial o social de diversa intensidad. Contradicción sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, dominada por la acción que contribuye, la forma de expresión conceptual más típica de este periodo. Es que es no es una etapa, mamá, es vida, ¿no? Una separación progresiva de los padres y constante fluctuación de humor y del estado de ánimo. Esto, todas las adolescentes lo tienen. Todos, una generalidad absoluta. La mayoría los tienen, como lo decía Ana. Tal vez esa estabilidad que tiene es algo anormal. Que significa si es algo anormal, sería inclusive atención de investigarlo, porque no todo lo anormal es negativo. Y también porque, bueno, tú lo decías, si hay una discusión biológica, a estar dudando lo que aprendiste, que es de tu medio familiar, entonces sería anormal que no estuvieras manifestando esa discusión biológica que hay en ti. Exactamente, se podría inclusive investigar esa hombre o mujer, y a ver, pero ¿por qué tú no estás manifestando esto? Porque inclusive, ¿no? Hasta los niños superdotados, o sea, es que ¿por qué se aburre, no? Porque no le interesa, porque ya lo aprendió, ya lo sabe. Y eso es anormal. Entonces no es necesariamente negativo este aspecto. Podría serlo también, pero se tendría que realizar ciertos estudios. Entonces, pues, si la ciencia lo permite en su momento, encontrar a estas personas y ver por qué no sucede. Por qué son estos casos tan peculiares dentro de la adolescencia. Y pues ese es el top 10 que hay más información, pero es un poco más técnica y no me gustaría aburrirlos con eso, ¿no? ¿Qué opinas de ese top 10, mi querida Cris? O en general, ¿ya te aburriste? Sí, pues creo que sí globalizan bien lo fundamental, ¿sabes? Porque obviamente es como dice Filos, no todos tenemos ese número 10, ¿no? En aciertos, por así decirlo. Por ejemplo... Nos sacamos 10 en adolescencia. Ajá, ahí habla de la separación de padres, pues obviamente yo no tuve eso, ¿no? Entonces, muchos amigos que tuve, pues sí se vieron muy marcados en esa etapa, precisamente por lo que te decía al principio, por no tomar en cuenta qué es lo que sienten los adolescentes, o porque creen que como están en esta búsqueda de identificarse en algo, es como, bueno, déjalo, está con sus amigos, ¿no? Digo, también la depresión en la adolescencia está muy difícil, porque también entra ahí... La depresión. Ajá. Sí, no la olla. No la represión. No. Y ya cuando nos están en la escuela o principios de prepa, que todavía le tocó a mi amigo esto, pues sí presentaba pues muchos problemas para socializar, o tal vez para, no sé, también le hacían hasta burla, ¿no? Porque siempre estaba aislado y lo veían como algo anormal, ¿no? Porque a lo mejor es la etapa donde echas más desmadre. Y mi amigo era el típico que se aislaba. Entonces, sí puedo decir que no todos podemos pasar por ese top, por el que diste, pero sí enfrasca casi todo. Las actitudes que comúnmente se ven, pues. De lo que dice Chris. No, del top 10, güey. No, bueno, sí, claro, pero yo pensé que ibas a decir algo referente a lo que dijo Chris sobre el top. No iba a decir nada todavía, Richard. Ok. ¿Quieres tomar la pauta? Sí, bueno. Richard me hizo el favor de mandarme una lectura sobre el tema de la juventud. Desde una perspectiva sociológica. Se llama, pero las dos son diferentes. No, pero para eso sirve. Es la delimitación social de la juventud. Y le hicieron Nancy Brunet y Alejandro Pizzi. Bueno, aquí la situación que nos está lo que ellos abordan es elaborar el concepto de juventud. Entonces abordan tres perspectivas desde la que se abordan. La primera, que es la descripción empirista,
que es la tipificación que hacen sobre todo las instituciones sociales del Estado para definir lo que es la juventud. Ellos la definen entre los 15 y los 19 años de edad. Esta situación, el problema es que es una definición muy arbitraria, porque no están pasando como tal el proceso que realmente les interesa. Al Estado lo que le interesa es el proceso de la persona, este proceso que hay entre la niñez y todo el proceso que se forma hasta el adulto, pero ya el adulto como una entidad capaz de adaptarse al mercado laboral. Entonces todo lo que hay en medio es el proceso de adaptación, o sea, de aprendizajes escolares y de aprendizaje de habilidades para eso. Uy, qué miedo. Sí, ¿no? Hay muchos que no lo aprenden. Y aquí el problema es que pues, es muy arbitrario de los 15 a los 19 años porque pues vamos, nosotros estamos hablando de definiciones de creación de la identidad, de lo que se debe hacer al adulto, y vemos que personas de los 20 años se encuentran todavía en ese proceso. Entonces no es una abstracción mucho de abstraer demasiadas cosas de la realidad, o sea, que no da el carajo. Sí, continúa. Está la siguiente perspectiva, que es una perspectiva sociológica, que es la perspectiva bibliográfica. Esta perspectiva empezó a hacerse de un cúmulo, se empezó a investigar por los casos individuales, cómo es esta inserción, cómo es esta transición. De hecho se llama sociología de la transición a estos estudios que se hacen, o sea, la transición de la persona a su introducción en el mercado laboral y todo el tipo de formación que se tiene. Entonces lo que se hace es que ya que hay un buen cúmulo de itinerarios, o sea, de procesos individuales, se pasa una tipificación. Aquí no recuerdo bien los autores, entonces disculpen. Hoy los ponemos en los... Sí, mejor, Richard. No los voy a encontrar ahorita. Bueno, hay 3. Bueno, hay 6 en total. Tu top 6 de... Sí, hay top 6 de, por así decirlo, caminos predefinidos, que son los comunes que recorren las personas para ya insertarse, para convertirse en adultos, pues, ¿no? O sea, del niño al adulto. Hay 3 que son tradicionales, que son los que se manejaban generalmente antes de los años 70, que era del niño de familia, que entraba a la escuela, aprendía todo lo que debía aprender y ya a cierta edad ya estaba inserto en el mercado laboral. Pero a partir de los años 70 surgen 3. Bueno, ya están desde antes, pero empiezan a tomar más predominio, que son las de transición emergentes. Aquí él habla de Las hubieras engrafado, ¿no te parece? no, sí, aquí las tengo engrapadas. Eso está fácil. Le hubieras puesto un número. Digo, es que yo no le entiendo su letra, solo él le entiende. Bien, de las modelos de transición, espérate, está la aproximación sucesiva, que es la primera. La segunda, que es la trayectoria de precariedad. Y en la tercera tenemos un problema, porque engrapé justamente. En donde estaba, pero digamos que era el camino más culero que podían tener los jóvenes. Ok. ¿La guerra? No, o sea, aquí la situación es que aquí lo que empiezan a meter es que ellos dicen que no puede definirse una situación como definida en edades, o sea, la adolescencia y el periodo de juventud no se puede definir simplemente por edad del individuo y no basarse simplemente en situaciones psicológicas o biológicas nada más. ¿Por qué? Porque no todos los individuos parten ese camino de la niñez a la adultez desde el mismo punto. O sea, se encuentran con determinantes sociales y aparte con determinantes de decisiones individuales que afectan a todo. Entonces, él maneja, bueno, la primera, por ejemplo, él hace una tipificación sobre todo de la posición social, que es como un factor determinante para el desarrollo de la adultez. El primero que les había dicho que era la aproximación sucesiva, era un caso que generalmente se daba en los jóvenes que se encontraban en las clases medias o en las clases bajas, y en ciertos sectores nada más de las clases bajas. Aquí decía que son determinados por imperativos sociales, o sea, por un ideal excesivamente, ¿cómo decirlo? Ambicioso, ¿no? Que se mantenía, pero que estos, por su posición social, podían mantener su camino de profesionalización, o sea, podían mantenerse, por ejemplo, como yo, siguiendo estudiando. Y en ese momento, o sea, entre los veintitantos años se iban a encontrar otra vez con el mercado laboral,
pero no iban a entrar directamente al mercado laboral de su profesión, sino iban a entrar al mercado laboral que ellos llaman secundario, o sea, de algo que no se iba a dedicar él y que generalmente es algo que no es un trabajo profesional, que realmente es una profesionalización. Los otros dos estratos, que era la trayectoria de precariedad, y está hablando de personas específicamente más de clases bajas, pero inclusive personas también que hayan tenido estudios universitarios se encuentran en él. Y esto lo que dificulta mucho es la situación económica, que se ven inmersos en la situación del desempleo y la necesidad de estar trabajando. Entonces este camino de profesionalización específica se ve truncado para ellos. Y la otra, bueno, que es la situación más cruel, que es la que tengo un gran allá está completamente imposibilitado el desarrollo académico profesionalizante de las poblaciones, porque al estar inmersos en un mercado laboral que no te da seguridad, o sea, que no te da permanencia, tienen que adaptarse a un ámbito laboral y después a otro ámbito laboral. Entonces no podía haber ni siquiera una especialización técnica. Entonces ahora la crítica que le hacen a esta perspectiva bibliográfica es que se basa como que en el término de que la juventud termina cuando ya con la emancipación económica o con la persona que ya logra hacerse un hogar propio, o sea, ya se dedica a la procreación o ya tiene un trabajo fijo, seguro. La juventud muere con la profesionalización de la persona, como el sueño americano. Ajá, sí, están en esa situación. El problema es que están afirmando que hay una especie de ideal de la adultez, como un ideal de la maduración. Pero esa situación, o sea, ya en las épocas más modernas, pues ya no sé, ya es algo que es pocas veces visto, sobre todo para las clases medias y bajas. Ya no todos logran tener ni siquiera el trabajo fijo en su vida, y tampoco ya se dedican ni siquiera a la procreación, y es más, ni siquiera logran una autonomía económica propia, o sea, entonces es como que ya lo dificulta. O sea, mantenerlo como una especie de paradigma de eso es convertirse en adulto. Y la otra perspectiva, que es el enfoque nominalista, es una situación un poco más teórica. Ellos ya no ven al rango de edad como una situación determinante, y tampoco en la situación inclusive generacional ya no ven así como que este proceso de transición como algo específicamente determinante. Aquí hablan, trata dos autores, esos autores, que es Mannheim y Bourdieu. Mannheim trata, por ejemplo, la situación de las generaciones. Empieza a definir cómo definirse una generación. Él, de hecho, parte de la edad, pero no de las personas nacidas en un año, por ejemplo, o sea, todas que comparten un año, pero él sabe que porque tú nazcas en un año no vas a tener el mismo tipo de determinantes sociales o el mismo tipo de ideología. Él dice, en ese año lo que se ve es sincrónicamente varias ideologías ahí convergiéndose. Entonces ahí lo que él dice que lo determinante en la conciencia son los determinantes materiales, o sea, específicamente la situación de clase social en la que te encuentras, que es lo que determina tu conciencia. O sea, y ese es un proceso desde que estás inmerso desde la niñez, y que dependiendo eso es lo que va a ir formando tu conciencia y por lo tanto lo que te va a distinguir. Y bueno, la otra perspectiva de la de Bourdieu, que es un poquito más difícil, él empieza a, en resumidas cuentas, ve que hay dos tipos, que una generación se define por un tipo de producción de sujeto. Entonces lo que está viendo entre el conflicto entre juventud y entre los jóvenes y los adultos, es que son dos tipos de sujetos formados en dos situaciones de producción distintas, y que lo que se están disputando son los puestos de poder sociales. Entonces el prolongamiento de la juventud, él dice, es las trabas que es una situación de trabas que los sujetos adultos ponen a la juventud como para no poder, como para atrasar que ellos accedan a los puestos de poder social. Entonces la prolongación simplemente es un síntoma del ritmo que ellos están viciando, por así decirlo.
de que los jóvenes quieren ocupar y ellos que quieren poner las tasas para seguir manteniendo. Y de esa forma lo clasifican. Y aquí es muy interesante porque aquí él dice que entonces la maduración ya no depende de una situación de edad. O sea, tú no estás siendo maduro por que vayas poniendo más huevudo, pues, que te vayas viendo más viejo, ¿no? Él vio en las clases altas que los jóvenes a cierta edad empezaban a tener conductas, comportamientos y pensamientos, incluso vestimenta, más parecida a la de sus padres, que eran los que ocupaban los puestos de dominio. Entonces él decía, más bien la maduración se está viendo por esta emulación de los jóvenes de clases dominantes hacia sus padres, que ya es como una situación como de paso de batuta, de una generación a otra, pero de estos en las clases altas nada más, porque son los que tienen los puestos de poder. En clases bajas, por ejemplo, medias, esta maduración pues, es superficial, porque es muy raro que estos realmente lleguen a ocupar los puestos. Entonces podemos decir que serían los eternamente jóvenes, Richard, en pocas palabras, sí, eternamente inmaduros. Bueno, es muchos puntos interesantes. Estás diciendo, hasta politizando la juventud, la adolescencia, ¿no? Estás diciendo que la misma sociedad no está poniendo trabas para poder acceder a ese mundo de adultos, porque también estábamos discutiendo hace rato. ¿Qué tanto eres maduro, no? ¿Qué tanto eres maduro en el aspecto de las estupideces que dices con tus amigos y de tu comportamiento distinto, por ejemplo, en un trabajo? No creo que en tu trabajo, Chris, estés hablando de Cobra Kai. Es lo que se me viene a la mente, ¿no? Estamos hablando mucho de Cobra Kai. Pero son trabas o lo ven como trabas o es que es una lucha social entre generaciones, o sea, entre la generación de los de las juventudes y la generación de los ya adultos. O hay un comportamiento establecido, o sea, algo que te dice no puedes ser esta persona porque ya tienes tal edad o ya tienes tal trabajo y tienes que ser responsable de esto. Yo creo que no tiene nada. Bueno, sí influye mucho en dónde nazcas. O sea, tan siquiera en la ciudad, si naces en campo. O sea, cualquier de esas cosas determinan mucho lo que va a ser tu vida de adulto, de juventud, es lo que traes, ¿no, Phil? Sí, exactamente. De ese proceso de transición. Ajá, pero, o sea, yo conozco muchos casos y a lo mejor nosotros también conocemos casos en común de personas que a lo mejor no tenían nada desde la infancia y el perseguir estos ideales, que precisamente es como lo que tú dices, ¿no? O sea, los padres de familias de clase alta son un ejemplo a seguir y es lo que tú quieres llegar a ocupar ese lugar. Sí, de hecho son ejemplos a seguir aunque no seas tú de clases altas, o sea, es como una especie de marca la batuta. Pero yo creo que sí puedes lograr eso. Te digo, hay muchos ejemplos de muchas personas que tienen una capacidad muy, muy grande en ciertas áreas y obviamente van a empezar a destacar, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto como una traba, sino que va a ser más difícil y va a ser a lo mejor hasta un periodo más largo de conseguir eso, lo que tú dices, pero no creo que sea como un impedimento. ¿O tú qué piensas? Bueno, tenemos muchos ejemplos de dictadores en la historia que comenzaron no en las clases altas y que lograron dominar todos sus países y otros países, entonces no es como que un impedimento para algunas personas en la historia, ¿no? Ajá. Pero digo, son una situación contada. Sí, obviamente, sí van a ser muy contadas, pero también era lo que decía Richard en su top, la cierta ambición que tengas, también, o sea, yo creo que hay personas que sí carecen de ambición, entonces si no tienes eso, aunque tú nazcas en una familia de, digamos, ricos, por así decirlo, y de una familia pobre, si tú no tienes una ambición en cualquiera de esos dos, obviamente no vas a hacer nada, y aunque tus padres te pasen esa batuta, como tú dices, pues si no tienes la capacidad, ni la ambición, ni el conocimiento, pues obviamente lo que tus papás crearon, pues es algo que tú vas a echar a perder, ¿no? Y obviamente si tienes a tus hijos, pues tus hijos no van a ver un ejemplo como el que tuvieron de sus abuelos. Y obviamente la persona que a lo mejor está en un lugar en donde está en una sociedad pues muy, muy escasa, por así decirlo, y también no tiene esa ambición, pues siempre va a estar en ese lugar. Entonces también creo que van de la mano
el top de Richard y lo que tú acabas de decir. Ahí también, bueno, los estudios bibliográficos, que era la segunda perspectiva que había mencionado, habían descubierto, por ejemplo, situaciones en la individualización. Ellos, o sea, antes, sociológicamente, durante toda la primera mitad del siglo XX se habla mucho de sujetos sociales, como la burguesía o el proletariado, y ya eran como situaciones determinantes. A partir de esos estudios... Como actualmente los fifis y los chairos. O de los chairos fifis, ¿no? También. Los chairos fifis. Pero, bueno, tiene situaciones que, en esos estudios se descubrió que el proceso de individualización realmente ya impedía poder definir a las sociedades en este tipo de estrato, en este tipo de sujetos colectivos, ¿no? Porque ya había una individuación demasiado grande, o sea, demasiados caños aislados, o sea, personas que podían nacer en las clases bajas y llegar a altas esferas, ¿no? O sea, había muchos casos concretos que podían desmentir ese tipo de sujetos colectivos. Pero sin embargo, lo que empezaron a ver dentro de esto es que, a pesar de esta degradación de los sujetos colectivos, lo único que se encubría con la individualización eran factores de clase que aún eran determinantes. Entonces, por ejemplo, se mencionaron 3 casos aquí. Los jóvenes de clases que pertenecían a hijos de profesionistas, o sea, universitarios, que tenían el problema de que sus hijos no podían heredarles su profesión, o sea, educarlos, ni tampoco sus puestos laborales. Entonces, para ellos la profesionalización es una situación de vida o muerte. Pero había otra clase que era de los empresarios, por ejemplo, que no tenían ese problema, porque ya la simple herencia de los medios que tenían se los heredaban, o sea, entonces no importaba que no tuvieras intención, simplemente ibas a ser heredero directo a estas situaciones. Y esa situación, en la mayoría de casos biográficos, no afectaba a las clases bajas, porque era extremadamente difícil que estos los pudieran conseguir. Hablas con mucha pasión, mi querido Luis. ¿Por qué no te consideras adolescente? Bueno, en estudios biográficos, Estoy en mi plena no, de hecho ya la voy a terminar según esto. En los estudios biográficos de esos determinaron que ese periodo de transición que dura la juventud es más o menos es de los 16 y los 18 años a los 24 y 30 años. Entonces todavía, por causa empíricos, estoy bien joven. Ya el próximo año ya voy a decir, ya está pasando, ¿no? Ya si tú te estabas preocupando por tu tesis. Eres joven, estoy perfectamente, yo estoy siendo determinado socialmente, o sea, soy un caso, sigo el camino que ellos han descubierto. O sea, estoy bien con sus descubrimientos. Eres el claro ejemplo, podrías decir. Sí, y por ejemplo, de las situaciones de profesionistas, mis padres son profesionistas y es un problema en que yo me he metido, no me pueden heredar ninguna de esas situaciones. La situación de profesionalización para mí, para adaptarme al mercado laboral y no terminar en trabajos de carácter secundario, es vital para mí. Bueno, pero eso influyó, ¿no? Que tus padres tuvieran ese tipo de profesión. O sea, sí hay algo que te encamina tal vez a tener como ese cierto miedo. ¿Cómo? Sí, o sea, a lo mejor tus padres tienen como, a veces se preocupan por el hecho de no dejarte algo más, ¿no? Ellos siempre van a decir que te dejan la escuela, pero tú acabas de decir que es como no presentar el mismo camino de ellos y presenta un miedo, o sea, que no sigas como esa guía. Sí, o sea, la situación de profesionalización, porque estoy en un estrato social en donde es fundamental eso para, pues para mantener un estilo de vida, digamos, de esta forma. Sí, de hecho, cuando estuve ahí dije, chinga, no manches, inclusive de hecho me vi muy mezclado en estas formas de transición emergentes. Hay muchos rasgos que yo estaba viendo en mí, en esas tipificaciones que se habían hecho de los itinerantes bibliográficos de las personas. Y no solo en mí, por ejemplo en Richard también, en amigos que conocemos, dije, chinga. Bueno, estamos bien todavía, somos jóvenes por mientras. ¿Crees que hay un salto, habría un cambio? O sea, obviamente creo que sí, pero de tu actitud, de tu forma de ser en el momento en que te independices de tus padres. O sea, como que haya un cambio radical en tu pensamiento cuando ya le pegues como a no sé, ¿no? Es una palabra muy fuerte, a esta adultez, porque creo que todos queremos seguir siendo jóvenes, pero no hay
la juventud tiene... Sí, ventajas. participa también, puedes participar. ¿Pero qué? Pero, bueno, o sea, pero que tengas este ideal de convertirte en un adulto. Bueno, o sea, de alguna manera todos somos responsables. Creo que nadie quiere ser adulto en estos tiempos. Pero cuando pase eso, ¿qué crees que te gustaría ser adulto? Más bien la pregunta sería, ¿te gustaría ser adulto, Chris? Pues digamos que ya estoy enfrentando parte de, porque, o sea, mis papás desde los 16 años ya no solventaban ningún gasto personal, ¿no? O sea, si yo quería salir con mis amigos era de, pues tú con tu dinero y si quieres conseguir un trabajo, pues consigue un trabajo para solventar esos gastos, ¿no? Ellos me apoyaron o sea, mientras estudiaba, ellos me apoyaban, pero solo con el hecho de la escuela. Y te digo, desde los 16 pues era obviamente, tú te haces de comer, tú lavas tus trastes, tú lavas tu ropa. Entonces a lo mejor si le le preguntas eso a un niño o a un adolescente, a lo mejor ser adulto quiere decir que sean ese tipo de responsabilidades, ¿no? Como Obviamente. Papá, ¿no? La canción. Bueno, pero, o sea, sí cambia mucho en qué etapa de tu vida estés, ¿no? Y, por ejemplo, si ahorita, para mí, ser adulto, yo creo que, pues sí sería totalmente estar separada de mis papás, ¿no? Ya no depender de su casa ni de un gasto mínimo. Pagar tus impuestos. Ajá, sí, tal vez eso, ¿no? Por eso da miedo ser adulto. Pero, bueno, ahorita tengo una hermana más grande y ella ya está totalmente independizada de mis padres. Y yo veo la forma de adultez, o sea, su vida adultez, y es puro desmadre. Entonces, digo, sí. ¿Qué diferencia hay? Ajá, o sea, yo creo que mientras sigas viviendo con tus papás te vas a limitar a ciertas cosas. Por ejemplo, yo a lo mejor sería como, pues, limitarme a llegar temprano a casa, un ejemplo, ¿no? Si voy con mi novio, pues regresar a mi casa, ¿no? O no regresar con él. Pero a lo mejor en mi vida adulta es como de, pues saben que desmadre todos los fines de semana. A lo mejor para mí es ser adulta. La verdad no puedo decirte tal cual qué representa para mí esa palabra o qué es lo que espero porque pues, la verdad no sé qué vaya a pasar. Me llama la atención esta parte de que decías de que te limitaban pues, tu gasto de la escuela, ¿no? Pero nos contaste hace rato que eras un desmadre ya en el bacho, ¿no? Entonces, ¿eso también se limitaba por el efectivo, ese desmadre? ¿O? Digamos que se limitaba a que tenía que consumir cosas muy baratas. Pero también, o sea, también me llama la otra parte. Aún en tu desmadre, ¿seguías haciendo tus responsabilidades dentro de tu casa? Pues sí. Sí, o sea, obviamente eso no cambiaba. Incluso, por ejemplo, si se daban a dar cuenta mis papás de que a lo mejor llegaba un poquito ebria, Vomitaba. Completamente no. diga, a muchos no les pasó, ¿verdad? Pues obviamente era me empezaban a limitar tal vez con las salidas, ¿no? Todavía tenían como ese dominio, aunque no me ayudaran en otras tareas, pues yo los tenía que respetar, ¿no? Porque es el típico de mientras estés en mi casa, pues mis reglas, ¿no? Y yo creo que aunque sea la casa de tus papás y sea la casa de tus tíos, pues obviamente van a haber reglas diferentes. Por eso te digo que a lo mejor es un poco complicado cuando tú ya seas adulto y tú ya no vivas con tus papás, porque todo lo que te limitaban tus padres vas a tratar de llevarlo a tu casa y convertirlo, ¿sabes? Si tus papás te decían no pueden haber fiestas aquí todos los días, a lo mejor tú todos los días lo vas a hacer. Obviamente ya estando en esa parte vas a decir, ¿sabes qué? Me sale muy caro ser un desmadre, ¿no? Porque ya es tu casa. Ajá. Y yo creo que ya dependiendo de esas circunstancias ya vas a empezar a agarrar cierta madurez, como lo que estábamos diciendo. O sea, la madurez no es cuestión de años, ¿no? Sino... Y parece que tampoco de adultez. Ajá. Porque sociológicamente lo que estamos viendo es que por clases la adultez mismo está fragmentada. Uh-huh. No es lo mismo el adulto en que se convierte un joven de clase alta que un joven de clase media, ni un joven de clase baja. Al fin y al cabo, los roles sociales que van a desempeñar en la sociedad son distintos. Pues sí, Richard. Sí. Por Dios. Sí, ¿no? Tan siquiera el ejemplo de pues un niño, bueno, un adolescente que no estudia un año o que perdió ese año para entrar a la prepa, a lo mejor entre su círculo no lo bajan de huevón
incluso de burro, ¿no? Porque no supo todas las respuestas del examen. Y en esta clase alta es como de deja de estar disfrutando su etapa, ¿no? Y ves al Me voy a un viaje, me ayahuasca. Y lo digo a su padre que se compra un Porsche y que anda con modelos de 20 y tantos años, por ejemplo, también, que no ha madurado. Como alguien que conocemos, ¿verdad? Había un tema que me llamó mucho la atención que querías proponer, que te preocupa, como el tema de los embarazos durante esta etapa. ¿Por qué te preocupa esa...? Bueno, yo lo sentí así, no sé si te preocupa o realmente es curiosidad, ¿no? Pues no me preocupa tal, bueno, sí me preocupa, pero se me hace muy, muy tonto cuando el embarazo sí es, bueno, no va a ser concebido a esa edad, ¿no? Sino lo van a llamar como un accidente, pero se me hace muy tonto de, si hay tantos medios de información. Ajá, o sea, como líbidos desolados, no se embarazan. Sí, o sea, es muy fácil abrir tu teléfono y buscar bueno, métodos anticonceptivos, ¿no? Y te van a salir muchos y te van a salir la información. Y que ahorita un joven salga embarazado, bueno, si tengan un bebé, se me hace muy, muy patético, ¿sabes? Muy inmaduro. Sí, tal vez, porque es que como digo, me causa mucho conflicto, ¿no? O sea, puedo entender las partes en donde, te digo, también esta parte de la adolescencia trae muchos problemas porque las mujeres empiezan a desarrollar, ¿no? Hay unas que se desarrollan más que otras, físicamente hablando, y obviamente las violaciones se producen más en casa. Entonces, si una mujer está entrando en esta transición de adolescencia y no hay una ayuda por parte de los padres o una orientación, pues obviamente va a ser más fácil que un padre, un tío, abuse de ellas, ¿no? Y obviamente ahí va a ser un embarazo que no planeó la niña y que tampoco está consciente de cuáles son los riesgos de un embarazo. Si no hay una orientación hacia la niña del abuso. Ajá, porque puedes decir, o sea, muchas veces hay mamás que ignoran ese tipo de cambios y no son ni siquiera conscientes de decir, ¿sabes qué? Pues vas a sufrir un cambio físico y va a haber personas que pues les atrae mucho esto de ti y pues tú tienes que tener un foco rojo donde estas son las señales de donde una persona... Ajá, y obviamente es lo que les estaba diciendo, a los adolescentes nadie los toma en cuenta, o sea, es como, te digo, esta parte ignorada de la sociedad, ¿no? Porque, y eso es un problema muy grande aquí, por ejemplo, en México y en nuestro estrato, porque las familias no son las nucleares clásicas de padres e hijos, ¿no? Sino que en varias familias hay abuelitos, tíos y novios también que llegan, o padrastros y familias externas. Entonces, aquí en Contreras las familias son como de 50 personas luego en casas. Entonces, pues sí, entre más personas haya. Como vecinos. Una familia aquí, una enfrente. Exactamente, y ya está. La misma familia. Que viven juntos, las fiestas que se hacen también donde se... Vamos a subtitular eso porque no sé si se escucha muy bajito. Es un riesgo muy grande. Ajá, entonces por eso creo que en esa pregunta que me hiciste, creo que se divide en dos. Me preocupa cuando no hay una educación sexual en donde puedas ayudar tanto a un hombre, tanto a una mujer en esa etapa, y está la parte en donde se me hace muy, muy tonto que tengan un embarazo dos adolescentes que apenas están aprendiendo de sí mismos, ¿no? Ajá. Desde tu perspectiva, desde el momento en que me encuentras tú, desde tu privilegio, ¿crees que todavía se sigan estos modelos machistas sobre la orientación sexual, así, tanto como hombres o mujeres? Porque en hombres es como de... Sí, o sea, ya cogiste, ajá, no, se lo aplauden, ¿no? Ajá, y una mujer igual pierde la famosa virginidad y es como, no te tachan de... Ya no eres mi hija. Vete de la casa. Exacto, ajá. Pero sí. O sea, ¿sí crees que debe se perpetúe eso todavía? Sí. ¿O tú lo has visto todavía? O... Sí, incluso yo puedo poner un ejemplo muy cercano con mis padres, ¿no? O sea, mis padres jamás fueron de que se sentaron conmigo y decirme, ¿sabes qué? Mira, estos van a ser los procesos de tal y tal. ¿Tú nunca tuviste la charla? No. Bueno, de hecho, la charla con mi papá como ni siquiera fue de que me vio a los ojos y solo fue de,
no, pues Esto es cuídate. un condón. No, o sea, nada de eso. Entonces creo que parte también, vuelvo a la palabra, de Perdón, me imaginé una escena que pero esto es un condón. Y tienes que poner así. No, perdón. No, es que sabes que Es un pésimo comentario, de hecho, muy gracioso. o sea, me imagino como, Esto es un foro abierto. ajá, o sea, mis referencias siempre van a ser Malcolm en el medio, no sé si lo ven. Ahí te educaste. No, pero sí Sí. me puedo dar cuenta de cómo muchos padres evitan esa plática, ¿no? Por ejemplo, Hal y Lois, Lois le dice, ¿sabes qué es momento de que hables con los chicos? Y Hal va y está con los muñequitos y es como de... ¿Por qué con los muñequitos, no? Hasta hay una toma en donde Malcolm dice, todavía Un jugaba con dinosaurio, ese... ¿no? Ajá, bueno, no sé, eran Ajá. dos muñequitos, ¿no? Según un hombre y una mujer, y Malcolm te decía, es que todavía jugaba con ese. Y digo, es la parte en donde tú dices, Filos, que no... Hay diferentes etapas de adultez, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte, Hal no era un adulto serio. No se tomaba un papel, bueno, más bien una plática. O sea, no tan cumplía el importante. ideal del adulto, pues. No creo, bueno, es que más que, bueno, perdón que te interrumpa. Es que yo vi una nota o como Hal, la mejor, de mejor imagen de la masculinidad. O sea, una masculinidad no frágil, pero una buena masculinidad para nosotros. A lo mejor no tiene esos fallos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, creo que toda esa familia manejan muy bien los papeles, ¿no? O sea, Hal, tan siquiera como es el esposo, no... Con cáncer, que empieza a hacer fetamina. Sí. Es la misma serie, ¿no? Es la Sí. parte de ¿no? Es un sueño de Hal, pero sí está. No, pero bueno, a lo que voy para no desviarnos tanto del tema es, No te preocupes. bueno, Vamos a desviar lo que quieras. Esa es parte del tema, justamente. Nos podemos- Que ya pasamos a nuestro punto de vista tal cual de cómo vivimos nuestro proceso de transición a la adultez. Sí, y eso es lo que enriquece el programa. O sea, no, lo que decimos no es lo que se debe de hacer, lo que está establecido y lo que debe de guiarse. No, bueno. O sea, sí, cuídense. Yo no estoy diciendo que no disfruten la sexualidad, pero... ajá, exacto, pero te digo, vuelvo a lo mismo, debes de ser consciente, o sea, es Pero lo aquí mismo. la situación era mucho del riesgo, porque ellas, Chris estaba advirtiendo sobre la educación sexual que debía dárseles a las mujeres sobre todo, para Ujú. prevenir abusos. Pues es que más bien es de los dos, ¿no? O sea, yo no soy una persona como que se va tanto con la mujer o con los hombres, yo creo que es por partes iguales, porque los dos están sufriendo cambios. Si nada más fuera la mujer, obviamente se va en específico este tema con las mujeres, pero pues en Los sí son los dos. Hombres también sufren una cantidad de abusos sexuales impresionantes. Nada más que nos da vergüenza decirlos, ¿no? ¿Por qué? Eso se queda para exclusivo. Luis, ¿tuviste tu charla? ¿Te dieron una charla a ti? Así como una charla específica, no, pero sí desde que tenía como, que será 8 7 años, ya se me empezaba como que inculcar, pues cómo nacían los bebés y todo, pues cómo se hacían, pues, ¿no? Y las situaciones, luego pues uno termina viendo historia americana que violación masculina, y dices, no, de acuerdo. Entonces como que tú le empiezas a captar, bueno, en la secundaria nosotros, una maestra que era nuestra tutora estaba muy decepcionada de nosotros porque éramos muy desmadrosos y nos pasaba películas de violación masculina. No sé si eso, no sé si eso sea Tal vez nada más era filas. no sé si eso era permitido, pero así, o sea, y teníamos como ¿qué será? 14 años. Sí, esta película donde sale Brad Pitt, de unos morros gabachos que vienen en Manhattan que desmadran un carrito a una persona y los meten a la ¿Te cárcel. acuerdas? Hijos de la calle. Ajá, hijos de la... Pero por Brad Pitt. Sí, Brad Pitt sale ahí. Es el protagonista. No me acuerdo. A un correccional de menores porque en el accidente del carrito pues matan a una persona y pues ellos eran los culpables porque ellos llevaban el carrito, o sea, robaron un carrito de hot dogs y por un carrito de hot dogs pararon en el tutelar. Y el que era como el guardia, el más estricto de todos ellos, en su turno o en sus guardias, pues todos los que eran como sus amiguitos
de ahí del correccional, pues... Pues somos abusaban, perfectos, ajá. pues. O sea, siempre seleccionaban como así